paz y bien. Vamos a hacer un video introductorio sobre el tema que corresponde al mes de abril, que en este caso es la Pascua Florida de San Francisco, del autor Eloy Leclerc. Vamos a hacer algunas notas introductorias hablando de este autor, de su trabajo y sobre todo de su experiencia de vida, para comparar también sobre aquello que nos está explicando a través de este texto. La lectura condensada la encontrarán como siempre en la descripción de este video, en un enlace de Mega para poder ser descargada. Pues bien, el franciscano Eloy Leclerc, además de ser fraile, tiene estudios en psicología y su experiencia de vida es lo que ha permitido que transmita con una claridad excepcional la experiencia de su encuentro con Francisco de Asís. Nace en 1921 en Laudernau, que está ubicado en la Bretaña francesa, dentro de una familia formada por 11 hermanos. Ingresa en el noviciado franciscano de Amiens en 1939, el año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial en Europa. Convivió con un grupo de jóvenes franciscanos que, debido a esto, no pudieron huir de la guerra, ya que si entraban a la resistencia, su comunidad sufriría las represalias. Por lo que en 1943 tuvieron que viajar a Alemania, bajo el pretexto de que dicen presencia cristiana miles de jóvenes franceses, obligados a trabajar en el país germano. Después de duros trabajos, su situación cambió cuando, junto a otros religiosos, fue considerado sospechoso y lo deportaron en 1944 a un campo de concentración en Buchenwald. Tras la derrota nazi, regresa a Francia y entre 1951 y 1983 fue profesor de filosofía. Ha escrito varios libros que llevan la huella de lo que vivió durante su vida. En 1959 fue publicado el libro Sabiduría de un pobre, que es una pequeña joya que se convirtió en un libro clásico tanto de la espiritualidad franciscana como de la espiritualidad en general, y que por ello no ha dejado de editarse. Posteriormente, en 1970, publicó su estudio El Cántico de las Escrituras o Los Símbolos de la Unión, que tuvo una aceptación menor porque, según su autor, salía de una imagen fuertemente arraigada, que era la del Francisco como el príncipe encantador de la creación, a asumir un Francisco más real hasta cierto punto, menos encantador aparentemente. Dentro de su obra, se arriesga a no dar una perspectiva propia de Francisco, sino que se arriesga a recorrer el camino a través de los valores franciscanos en comparación con lo que él ha vivido. Entonces, hace retratos distintos basados a veces en opiniones personales, que a veces no están del todo dentro de la esencia de Francisco, y sin embargo permiten actualizar sus valores para tomar ciertas herramientas en la actualidad. Leclerc nos decía que el que Francisco amara a las criaturas no lo hace un ecologista, o el que fuese rebelde no lo convierte, por ejemplo, en el hippie de la película de Hermano Sol y Hermana Luna. Francisco siempre va más allá, siempre es llevado por su amor por Cristo, lo que le hace buscar la presencia de Dios en todas partes. Como diría Leclerc, sin dejar la mano en el arado y seguir mirando hacia atrás. La rebeldía de Francisco, según Leclerc, no es ponerle límites, sino amplificar la presencia de Dios y, en ese ímpetu por buscarlo en todas partes, descubrirlo a través de todas las criaturas que Dios ha creado. El camino por la noche oscura del padre Leclerc y su experiencia espiritual junto a otros hermanos, si lo vemos en comparación, guarda similitudes con los últimos años de la vida de Francisco de Asís. Pero como el mismo Leclerc diría, en la historia ha habido solo un Francisco de Asís. No pretendemos en modo alguno haberle imitado, ni de cerca ni de lejos. Ya es mucho que se nos diera el haber cantado el sol en la muerte. Bien, regresando un poco hacia la vida del padre Leclerc después de su noviciado, podemos tomar en cuenta que vive
directamente, aunque sea por poco tiempo, en carne propia, la condición de los campos de concentración. Este juicio sobre la experiencia de lo inhumano, sobre la experiencia de ser carne, sobre la experiencia de cómo preguntarle a Dios que eso pueda pasar. Hagamos un parteaguas, ya que el hecho de Auschwitz, de los campos de concentración, es un hecho que algunos autores lo toman como la muerte de Dios, al decir que no hubo una respuesta para eso, por permitir tanta crueldad. Y sin embargo, otros autores también declaran que esa caída tan baja de ser deshumanizados es lo que permite después enaltecerse y en buscar a Dios o hacerlo presente a través de un abajamiento tan pesado. Entre ellos pues está Eloi Leclerc, entre ellos está por ejemplo Viktor Frankl, que es el padre de la psicología humanista, entre otros autores más. Pues como vimos aquí a manera de mera introducción, para Leclerc, pues la experiencia de Francisco ante la vida misma le lleva a vivir en una lucha constante, pero también en hacer realidad una Pascua permanente, una Pascua que se refleja en tanto que Francisco va a ir encarnando como camino espiritual todos los valores de aquello que la bondad de la creación representa. Y en este sentido es donde les digo que entra la cuestión jungiana. Carl Gustav Jung es un psicólogo que nos habla de los mitos, que nos habla de los arquetipos, sobre todo del lenguaje y el símbolo, y esta es una cuestión bastante interesante, ya que como seres humanos no podemos dejar de remitir a lo simbólico, es decir, tenemos representaciones que nos reflejan estados y condiciones de lo que somos nosotros, y a través de eso y del lenguaje damos un regreso hacia esas mismas condiciones. Los arquetipos, por ejemplo, a grandes rasgos, los arquetipos representan pues diferentes estados de la personalidad que son reflejados a través del inconsciente personal. El inconsciente individual no se origina en la experiencia, sino, por decirlo así, en una naturaleza que él considera como universal, y que es donde entran todo este tipo de arquetipos refiriéndose a las diferentes imágenes primordiales que han pasado a través de la historia de la humanidad y que el inconsciente colectivo lo compone a partir de imágenes mitológicas. Para esto, pues, hablemos un poco sobre el mito. El mito en este caso, pues, no es sencillamente algo falso, sino una construcción cultural que utilizamos como humanidad para darnos una explicación de algo. Por ejemplo, en la época griega, pues los mitos en general referían a buscar una explicación sobre algo. El mismo libro del Génesis que tenemos, pues es un mito en tanto que intentó dar una explicación de la creación, de cómo es que estamos, de cómo surgieron las diferentes culturas que estaban alrededor del pueblo judío más adelante. Y en este caso, pues el mito como explicación simbólica que refiere a algo, podemos considerarlo incluso actualmente dentro del capitalismo, el sistema social en el que vivimos, que también entra como mito. ¿Y cuál es su base? La razón. Pensar que todo puede ser al 100% racional, que todo puede funcionar específicamente como una gran máquina operante y que de hecho funciona así, no es movida del todo por explicaciones racionales. Hay cuestiones que salen más allá de lo racional y que por lo tanto no pueden contarse o cuantificarse de una manera al 100% lógica y racional. Bien, regresando, el arquetipo se puede expresar bajo diferentes modalidades, por ejemplo a través del habla, a través del comportamiento, de las reacciones emocionales y en el caso de los estudios de Jung, a través de los sueños.
A través de eso se pueden detectar pues los diferentes tipos de conducta de las personas. Otra cuestión, regresando a la cuestión franciscana. En el invierno de 1224, al llegar del monte Albernia San Damián, donde vivía Clara, Abrosita llevaba más de 50 días sin poder soportar de día la luz del sol, ni de noche el resplandor del fuego. Permanecía constantemente a oscuras tanto en la casa como en aquella celdilla. Tenía, además, grandes dolores en los ojos día y noche, y de modo que casi no podía descansar ni dormir. Fin de cita, esto es de El Cántico de las Criaturas de Leclerc. Pues fue justo entonces cuando cantó al sol, a la luna, al agua, a la tierra y al fuego, y a unos elementos que casi no podía ver. A través de esa explicación, Leclerc da una dimensión al cántico por encima de su valor literario. No es solamente la gran gesta que da inicio al idioma italiano, que es de hecho considerado de esta forma, o simplemente una interpretación basada en la naturaleza. No, nos habla en un valor antropológico de que el canto surge en el lugar donde, a pesar de todos los sufrimientos que Francisco tenía, el dolor no ha podido calar, y que entonces refiere o define simbólicamente a una inocencia original, a un regreso, a un estado psicológico en este punto que le permite a Francisco reintegrarse y declarar que se encuentra como hermano cósmico de todo. Y ese es el canto del Señor, es el canto que vive Francisco, es el canto que en medio del caos iluminó el alma del pobre de Asís y que es la esencia del carisma franciscano. Una esperanza de fraternidad, una esperanza de sabernos parte de todo lo que es creación porque todo remite a Dios. Como les decía en videos anteriores, la experiencia franciscana no es simplemente una cuestión fenomenológica, es decir, que intentamos estudiar cómo ocurre el fenómeno, sino que es más bien existencial, es decir, se va configurando a través de la vida misma. Y pues, desde su fundador, Francisco de Asís, es la vida la que va dando estas interpretaciones de encontrar a Dios en todos. Y cuidado y ojo que no es un panteísmo, sino una manera de reintegrar el que somos parte de Dios, el que todo parte de Dios, el que todo regresa a ello, y por ello es que puede ser santificado. Y no es que simplemente suene bonito o sea sencillo, porque de hecho es un lucero en medio de una oscuridad, en un mundo que no ha dejado de luchar contra sí mismo. Una experiencia que sí surge a través de uno mismo, pero que llega a ser capaz de superar la deshumanización de aquello que ha sufrido. Porque si Dios está en todo, si Dios es la plenitud, entonces todo vuelve a Él. No hay razón entonces para dejar lugar a esa deshumanización que el mismo hombre ha puesto al quererse colocar en el lugar de Dios. Entonces, si vamos analizándolo de esta manera, con los datos que tenemos de Lowell Craig, pues podemos darnos cuenta de que es también su experiencia la que habla en voz de la experiencia de Francisco para poder superar esta salida de lo que mencionábamos, por ejemplo, de Auschwitz. Es decir, ¿qué sigue después de esto cuando Dios parece no contestar? Hechos que, como la guerra, ¿no? Ese gran monstruo, ese golem que devora todo, que pues son causa nuestra, pero igual, a partir de nosotros mismos, es donde está ese punto de ruptura y posibilidad de poder abrir nuevos caminos. Y en este caso de actualizar el ideal de San Francisco de Asís y hacerlo vida sobre tontos que pues nos decimos franciscanos. Claire pues destaca entre las pocas cosas que se le pueden escapar de la destrucción del hombre, la pureza y la inocencia. Esta idea es fundamental dentro de su obra, y en el prefacio de Sabiduría de un pobre lamenta que lo más terrible de nuestro tiempo es que hemos perdido la ingenuidad.
En sus libros ha expresado con claridad y de manera poética sus reflexiones filosóficas sobre la fe. Toda su obra está marcada por una espiritualidad forjada en una situación que le obligaba a elegir entre olvidar su alma en el abismo o introducirse en las propias entrañas de la fe para conocer el misterio de Dios. Su gran aportación dentro de la espiritualidad franciscana es empujar a los que se acercan a su obra a no quedarse en la corteza del carisma franciscano, en que decimos, ay, qué bonitos valores, no, sino en ir más allá para liberarse de las ideas preconcebidas y conocer a un hombre que amaba a Dios hasta unos límites que difícilmente incluso podemos llegar a entender. Es lo que les decía en cuanto al mito o el sueño de la razón. No podemos entenderlo del todo si no somos capaces de llegar a esa experiencia vivencial. No imitación, sino de huellas, de seguimiento, de encarnar la propia experiencia de vida para compararla y pasar, como diría la regla, de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. Entonces, a redescubrir a Francisco de Asís más allá de los límites en el hombre que se guió a través del actos de Cristo pobre y crucificado, concepto que veremos un poco más adelante. Pues bien, esta sería la parte de la introducción. Los invito a visitar el resto de videos, los invito a compartir este material, a descargar también el material que tenemos aquí, a visitar en Facebook Acervo Digital para Formación Permanente OFS y pues a compartir nuestro material, que sí puede ayudarnos mucho. Igual si gustan hacer alguna donación para seguir con los materiales de formación, todo es bienvenido. Así bien.